Gálatas capítulo 5 y versículo 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es un versículo, mis hermanos, quizás algo pequeño, pero encierra una gran verdad, mis hermanos, porque la palabra de Dios es verdadera. Amén. Dice así la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 5 y verso 9. ¿Me siguen? Dice así la poderosa palabra de Dios. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. A ver, una vez más. Dice así la escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. A su nombre. Ok, mis hermanos, y bueno, en esta mañana vamos a hablar bajo este tema, bajo la unción del poder del Espíritu Santo, y yo le puse, mis hermanos, a este tema, no te eches a perder. Yo creo que en algunas ocasiones, mis hermanos, en algunos momentos nosotros hemos escuchado lo que dice la Biblia, y hemos escuchado, mis hermanos, esta frase, esta porción de la palabra donde dice, un poco de masa leudada echa a perder toda la masa. Amén, mis hermanos. Así es como nosotros lo hemos escuchado, así es como dice la Biblia, lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 5 y verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, mis hermanos, también puede venir a nuestra mente, cómo es, mis hermanos, que un fruto, vamos a poner por ejemplo una manzana que está podrida, que está echada a perder, que se ha fermentado, un fruto, mis hermanos, que en algún momento pudieras tener en tu hogar, ahí, mis hermanos, en tu nevera, ahí en esa cesta de fruta que tú tienes en tu casa, ya sea una manzana, sea una naranja, el fruto que tú quieras, mis hermanos, pero en un momento, mis hermanos, pudiéramos haber visto que ese fruto era un fruto apto. Era un fruto, mis hermanos, que estaba listo para ser comido, un fruto que pudiéramos decir, este fruto está en su término, está en su tiempo donde yo puedo comerlo, donde yo puedo degustarlo, donde puede venir a nutrir mi vida. Entonces, mis hermanos, pero también podemos ver cómo es que hay ocasiones que cuando tú abres tu nevera o vas al supermercado o ahí en esa cesta que tú tienes de fruta, puedes ver cómo es que la manzana o la naranja, mis hermanos, en algún ejemplo, pudiera estar en algún momento echada a perder. ¿Y qué es lo primero, mis hermanos, que tú haces? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que tú haces, mis hermanos? Quizás en un movimiento involuntario, quizás ya por defecto, por default, como lo hubiéramos dicho. Tú ves esa fruta, tú ves ese fruto, tú ves esa manzana, esa naranja que está podrida, mis hermanos, y está ahí en el centro donde están todas las frutas, todo el fruto. Pudieras tener ahí mangos, pudieras tener también ahí, mis hermanos, alguna papaya, o pudieras tener también algún plátano. Pero ¿qué es lo que tú haces, mis hermanos? Tú llegas a tu casa, tú llegas al supermercado y ves que ese fruto que está podrido, que está pasado, que ya se echó a perder. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace la gente, mis hermanos, que trabaja en los supermercados? Pues hay que quitarlo, mis hermanos, a su nombre. Hay que sacarlo, hay que echar fuera, mis hermanos, esa parte podrida. No te salgas, a su nombre. Dios está hablando a nuestras vidas, Dios va a hablar a nuestras vidas. Y bueno, no importa que tenga una conferencia de 3 personas, pero Dios está hablando a nuestras vidas. Y ahí, mis hermanos, pudiera ser que tú dijeras, bueno, tengo que sacar esta manzana, tengo que echar fuera este fruto, tengo que echar fuera esta parte de este fruto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque trae consecuencias. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Trae consecuencias. En un momento, mis hermanos, pudieras ver que estos frutos aptos, eran frutos saludables, eran frutos, mis hermanos, que estaban listos para ser comidos, para ser degustados. Pero llega un momento, mis hermanos, donde tú miras que una parte del fruto está echada a perder. Y lo que hay que hacer, mis hermanos, hay que retirarlo, hay que sacarlo, hay que quitar esa parte con mucho cuidado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un fruto que está podrido, una manzana que está podrida o una naranja que está podrida, va a hacer
que todo lo que está ahí en el cesto va a terminarse, a echarse a perder. A su nombre. Entonces, mis hermanos, aquí por eso la Biblia, en esta porción de la palabra, nosotros podemos leer y comprender que el apóstol Pablo les refiere y les dice en el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, el apóstol Pablo se estaba refiriendo, mis hermanos, al citar les estaba hablando en un término, mis hermanos, en un término bíblico que en algún momento en el Antiguo Testamento él, mis hermanos, recordaba y él conocía de lo que él estaba hablando, y es por eso que él les exhortaba de esta manera y les refería al pueblo de Galacia: un poco de masa leudada te va a echar a perder toda la masa. Entonces yo, mis hermanos, me quise ir un poquito en la historia para poder entender y comprender de qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar hoy a nuestras vidas. Y yo me remotaba, mis hermanos, allá en el Antiguo Testamento, me iba allá hasta Éxodo, me iba allá, mis hermanos, hasta donde fue consagrado el día y la fiesta de los panes sin levadura, cuando el pueblo de Dios viene a redimir a ese pueblo, mis hermanos, que estaba en opresión, que estaba en esclavitud. Y es por eso, mis hermanos, que Dios instituye esos 7 días como las fiestas solemnes de los panes sin levadura. Amén. Vámonos a ir un poquito en la historia, mis hermanos, para poder saber qué es lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo acerca de esta exhortación a la iglesia de Galacia al decirles: un poco de levadura va a leudar toda la masa. Entonces vámonos ahí a Éxodo. Por eso te dije que te iba a dar algunas citas. Puede ser conferencia, puede ser predicación, como tú lo quieras llamar. Pero vámonos ahí al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, y vamos a leer en el verso 1. Yo quiero leerte esta porción para poder, mis hermanos, entender de qué es lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo en un ámbito espiritual. Pero sabemos que el ámbito, mis hermanos, del Antiguo Testamento, vemos algo físico, algo natural. Pero mira lo que dice la palabra de Dios cuando Dios instituye la Pascua. Amén, no se vaya. Dice así la poderosa palabra de Dios, hablando en Éxodo, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será a principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Amén. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, escucha, y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, escucha, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto.
Y yo Jehová, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Amén, mis hermanos, a su nombre. Aquí estamos viendo cómo es que Dios le está diciendo a Moisés que le diga a su pueblo que él, mis hermanos, pasará a su pueblo de una muerte a una vida, mis hermanos. Dios les está diciendo, tienen que celebrar la Pascua, porque este día quedará como señal y será instituido para que tú recuerdes cómo fue que mi mano poderosa prevaleció donde había muerte. Así es que Dios, mis hermanos, estaba instituyendo su Pascua, estaba instituyendo, mis hermanos, ese día que había sido consagrado para que el pueblo recordara cómo era que Dios iba a traer vida donde había muerte. Pero aquí a mí lo que me llama mucho la atención, mis hermanos, es de que Dios le dice al pueblo de Dios en el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y dice, y panes sin levadura. Amén. Aquí Dios ya les está enseñando, mis hermanos, que el pan tendrá que ser comido sin levadura. Y yo me quedaba pensando y decía, bueno, ¿y por qué no con levadura? Bueno, también nosotros podemos ver, mis hermanos, que el principal motivo de la fiesta que Dios había instituido para que el pueblo de Dios recordara ese día como un día de gloria, como un día, mis hermanos, donde quizás en Egipto había mortandad y había muerte, pero Dios, mis hermanos, había guardado a su pueblo de toda plaga, como lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios, mis hermanos, por ese pacto que acababa de hacer con Moisés, Dios le estaba diciendo, mira, este día ustedes podrán recordar cómo es contra Egipto y Faraón, pero donde esté esa señal, esa sangre será por señal para que la mortandad no llegue a tu casa, sino que pase de largo. Entonces era algo asombroso, era algo extraordinario, era algo, mis hermanos, que Dios estaba haciendo con su pueblo, pero Dios le dio ciertas instrucciones que el pueblo tendría que hacer para que su pacto permaneciera fiel sobre de ellos. Y entre ellos, mis hermanos, era un cordero que fuera sin mancha, pero también les estaba instituyendo que comieran los panes sin levadura. Amén, mis hermanos. Y también podemos ver en el capítulo 13 de Éxodo. ¿Por qué te llevo a todo esto, mis hermanos? Porque ahorita vamos a entender qué es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo al pueblo de Galacia, y es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Por eso te llevo un poquito a la historia. Te llevo es cómo fue que Dios instituyó las fiestas de los panes sin levadura. Pero vamos a recordar en el capítulo 13 del libro de Éxodo cómo es que Moisés habla al pueblo de Israel diciendo, fíjense, capítulo 13, versículo 3 del libro de Éxodo. Y dice Moisés al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, ahí viene otra vez, no comeréis leudado. Amén, mis hermanos. Aquí vuelve a hacer un énfasis nuevamente Moisés, diciendo al pueblo de Israel: este día será como memoria para que tú te acuerdes de que Dios te sacó de casa de servidumbre. Dios te sacó de esclavitud para traerte a una libertad. Pero dice la palabra de Dios: por tanto, no comeréis leudado. Amén, mis hermanos. O sea, Moisés les estaba diciendo, este día Dios lo ha instituido para que tú y yo, por muchas generaciones, recordemos que un día éramos esclavos, pero Dios nos trajo una libertad. Y Dios, mis hermanos, cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto, ellos, mis hermanos, salieron, dice la escritura, con mano poderosa. Ellos no salieron con las manos vacías.
Ellos salieron con riquezas, con posesiones, pero también me llama mucho la atención, mis hermanos, que ellos salieron con panes, pero eran panes sin levadura. A su nombre, no te vayas. Ellos salieron, mis hermanos, con panes. Yo me imagino que Moisés les dijo: hey, ya nos vamos al desierto, vamos a dejar todo esto y vamos a una libertad, pero tráiganse los panes, porque vamos a ir a festejar. Por eso dice la escritura que Moisés le dice a Faraón: deja a mi pueblo ir al desierto a hacer fiesta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos iban a festejar. Ellos se iban a hacer fiesta. Pero ¿de qué fiestas estaban, mis hermanos, estaban diciendo y que estaban hablando? Era de que ellos iban a festejar la fiesta de los panes sin levadura. Allá en el desierto, allá fuera de Egipto, allá fuera de la esclavitud, allá fuera de Faraón, allá, mis hermanos, donde nada más iban a estar ellos y Dios, ellos iban a celebrar fiesta, la fiesta que Dios había instituido, la fiesta que Dios les había consagrado, la fiesta que Dios les había dicho que iban a celebrar, porque Dios los iba a sacar de esclavitud. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es de que el pueblo de Dios salió con panes, pero los panes eran panes sin levadura. ¿Por qué eran panes sin levadura? Yo me pongo a pensar un poquito, he hecho andar el hámster. ¿Por qué? Porque si los panes hubieran sido con levadura, hubieran sido, mis hermanos, mezclados con ese ingrediente que viene, mis hermanos, a fermentar la masa, yo creo que no hubieran caminado ni 2 o 3 días y los panes se echarían a perder. 1, 2. A su nombre. ¿Cuántos están conmigo? Yo creo que no hubieran caminado unos kilómetros o unos días. Imagínate en el solazo, imagínate en el desierto. ¿Cuántos grados, mis hermanos, bajo el sol, caminando entre la tierra? Ahí, mis hermanos, caminando por el desierto. Ellos iban a celebrar fiesta, ellos se iban a alejar un poco de Egipto, pero ellos tendrían, mis hermanos, que usar esos panes. Y es por eso que Moisés les dice: vamos a celebrar con panes sin levadura, porque si ese pan hubiera estado leudado, hubiera estado, mis hermanos, yo creo, ahí todo lleno de hongos, ahí todo, mis hermanos, echado a perder. Pero ¿qué es lo que Dios, mis hermanos, quería? ¿Qué es lo que Dios les estaba mostrando? Algo les estaba mostrando Dios, algo espiritual, que quizás ellos ahí en ese momento no lo podían discernir o no lo podían ver, mis hermanos. Pero ¿qué era lo que Dios realmente, Dios los estaba librando? Dios los estaba librando, mis hermanos, al pueblo de Dios de vivir bajo esclavitud. Sí, de una esclavitud física, porque dice la Biblia que el pueblo egipcio lo ponía a trabajar muy duramente, mis hermanos, haciendo ladrillos bajo el sol. Pero también Dios los estaba librando no solamente de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual. A su nombre. Porque cuando Dios les hace énfasis y les dice: no coméis con masa leudada, esto les estaba diciendo en lo espiritual de que el pueblo de Dios tendría que salir no con las tradiciones de Egipto, no con las costumbres de Egipto, no con los dioses de Egipto, sino que ellos tendrían que venir, mis hermanos, sin esa levadura. Tendrían que salir sin esas costumbres. Tenían que venir, mis hermanos, y dejar todo atrás. Dejar a Egipto, dejar sus dioses, dejar sus rituales, dejar todo lo que el pueblo egipcio tenía acostumbrado a hacer. Y Dios quería sacar a su pueblo de ese lugar y llevarlo hacia un mejor lugar. No solamente los estaba librando de una esclavitud física, sino también de una esclavitud espiritual. A su nombre. Mis hermanos, podemos ver ahora en Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla a su pueblo, a su iglesia, ahí en Galacia, y les dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 1, les dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estar sujetos otra vez
al yugo de esclavitud. ¿De qué esclavitud, de qué yugo se está refiriendo el apóstol Pablo? Recuerda que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba viviendo todavía bajo la ley. Aquella ley, mis hermanos, que había sido dada por Moisés. Pero cuando viene Jesucristo y viene, mis hermanos, a quitar y a romper y a deshacer ese velo, y se rompe el velo, y ahora ya no están bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Ahora Dios les estaba mostrando que deberíamos de estar en una libertad, mis hermanos, en la que Cristo vino a deshacer todo pecado y toda maldad en nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo les refiere ahí más abajo en el verso 9: un poco de masa leudada va a echar a perder toda la masa. Yo creo que aquí recordaba el apóstol Pablo y decía: recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, él salió con panes sin levadura. Y los panes sin levadura, mis hermanos, en el ámbito espiritual, estaba hablando Dios acerca de su pueblo que había sido redimido, que había sido sacado, mis hermanos, de tantas costumbres, de tanto, mis hermanos, paganismo, de tanto politeísmo, de tanta fornicación, de tanta idolatría. Dios, mis hermanos, estaba librando a su pueblo de una esclavitud física, pero también de una esclavitud espiritual. Es por eso que en la primera carta a los Corintios, yo quiero que vayas a la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. A su nombre, ¿está conmigo? Mira lo que dice el verso 6. Dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, mira lo que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora nosotros, mis hermanos, celebramos una Pascua que está hablando del nuevo pacto en sangre que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir a morir a la cruz. Y ahora Dios, mis hermanos, nos está librando de una muerte segura como lo es el pecado. Y dice la Escritura que Dios nos ha pasado de la muerte a la vida. Ahora usted y yo, mis hermanos, celebramos que ahora tenemos libertad en el Hijo de Dios, que ahora, mis hermanos, la verdad nos hizo libres, que ahora nosotros, mis hermanos, no somos de aquella vieja levadura, sino que ahora, mis hermanos, nos guardamos, nos consagramos para el único que es digno y que es Dios. Y aquí es donde viene lo bueno. Ya te expliqué un poquito, porque dice la Biblia que un poco de masa leudada echa a perder toda la masa. ¿Por qué? Porque si nosotros todavía estamos ahí como que queriendo volver o regresar a esas prácticas antiguas, va a llegar el momento donde todo lo que Dios ha ganado en ti se va a echar a perder. ¡Ay, santo! Dice la palabra de Dios: un poco de masa leudada, un poco de masa fermentada, un poco de masa, mis hermanos, con ese ingrediente. La levadura, mis hermanos, simboliza el pecado. La levadura, mis hermanos, simboliza aquel ingrediente que te hace fermentar la masa y te la echa a perder. Y si nosotros, mis hermanos, queremos dejar que nuestra vida sea leudada por un poco, por algunas prácticas, por algo que todavía hacemos y que no debemos de hacer, va a llegar el momento donde nuestra vida se podrá ver como aquella manzana que te expliqué al principio. Yo creo que no va a haber muchos amenes, pero gloria a Dios. Mira cómo se están yendo todos. Un poco de masa leudada echa a perder toda la masa. Un poquito,
algo que tú dejes entrar. Hay puertas, mis hermanos, que tenemos que cerrar. Hay cosas que hoy en día, y esto es algo muy serio, mis hermanos, y no tengo miedo de decirlo, y más porque estoy en mi página de la iglesia, a su nombre. Pero hoy en día, mis hermanos, nos hemos visto envueltos en un sistema que ahora, mis hermanos, la misma iglesia, los mismos cristianos, la misma gente que está dentro de la iglesia, se escuda con una palabra que se llama religiosidad. Ay, no seas religioso. Ándale, vente, vamos a jugar a la lotería. Vente, vamos a escuchar música. Ay, no seas religioso. ¿Qué religioso eres? Un poco de masa leudada te va a echar a perder toda la masa. Un poquito que tú dejes entrar, una puerta que tú quieras abrir, por mínimo que sea, se va a infiltrar el enemigo. Y hoy en día, mis hermanos, pareciera que hemos adoptado esa frase donde decimos: ay, es que yo no soy religioso, a nosotros sí nos dejan bailar. Yo he escuchado personas, y no voy a decir marcas ni nombres, donde nos han dicho: es que ahí en mi iglesia nos dejan bailar. Es más, hasta el pastor toma, santo, y jugamos lotería, y jugamos rifas, que al cabo no tiene nada de malo. Las rifas no tienen nada de malo. ¿Qué tiene? No seas religioso. Ay, tú eres fariseo. Recuerda, mis hermanos, el apóstol Pablo le estaba hablando a una iglesia que había sido libertada por la sangre de Jesucristo, y les estaba encareciendo, y les estaba exhortando, y les estaba, mis hermanos, aconsejando: hey, un poco de que ustedes dejen entrar nuevamente aquella vida antigua, vendrá a echar a perder todo lo que tú has ganado. Ay, pero es que, ¿qué tiene de malo esas de los temerarios? Ay, pero pastor, usted, ay, a su nombre, mis hermanos. Tenemos que guardar la santidad, mis hermanos. Santidad, tenemos que apartarnos para Dios. Por eso el pueblo de Dios, mis hermanos, celebraba esa fiesta de los panes sin aquel ingrediente, mis hermanos, que vendría a echar a perder la masa. Aquellos panes, mis hermanos, sin aquella levadura. Aquellos panes que no eran, mis hermanos, fermentados. Aquel ingrediente, mis hermanos, que ahora está cobrando muchas vidas. El pecado, mis hermanos, se puede infiltrar en la iglesia. Así, mis hermanos. Muchas veces queremos llamar libertad a un libertinaje. No, hombre, ya le voy a parar aquí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, mis hermanos? Yo creo que no voy a tener muchos amenes, pero mira lo que dice la Biblia. Vámonos a lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor. Estamos hablando palabra de Dios. Te llevé hasta el Antiguo Testamento, vimos por qué se llama así, por qué Dios lo consagró ese día, por qué Dios quería que su pueblo se guardara. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Judas, ahí antes de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Escucha. Recuerda que Dios nos ha hecho libres. Recuerda que Dios ha venido a traer libertad, sí, pero una cosa es vivir bajo la libertad de Dios y otra cosa es vivir bajo un libertinaje. No es lo mismo. Dice la palabra de Dios en el verso 4 del capítulo 1 del libro de Judas. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Fíjate,
hombres impíos. O sea, gente que va y viene. Gente llanero solitario, caballo indomable. Gente que anda en libertinaje. Gente que no se quiere, mis hermanos, sujetar. Mira, gente... Déjame continuar leyendo. Que convierten, fíjate lo que dice el verso 1, que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Te lo voy a leer otra vez. Se acabaron los amén. Bueno. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde hace antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es vivir bajo la libertad. Una cosa es vivir bajo la gracia de Dios, pero otra cosa es vivir bajo un libertinaje. Un libertinaje, mis hermanos, una persona que vive un libertinaje es una persona que no va a obedecer. Por eso Jesús decía, hay ovejas y hay cabras. Las ovejas son las que se dejan pastorear, son las que tienen pastor, son las que conocen a su pastor, escuchan su voz, la escuchan y la conocen, y entra, mis hermanos, el pastor por la puerta del redil. Pero hay cabras, mis hermanos, perdón, que no obedecen, que andan a la deriva, mis hermanos, que andan convirtiendo la libertad y la gracia en un libertinaje, negando a nuestro Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una persona, mis hermanos, en libertinaje es una persona que no tiene, mis hermanos, una cobertura. Yo hago lo que quiera, yo digo lo que quiera, yo comento lo que quiera, a mí nadie me va a decir nada. Yo hago lo que quiera, yo rebaso mis autoridades. Al pastor no le tengo que decir nada al pastor, el pastor ni sabe nada. El pastor es bien buenazo. No le digas nada. Así vamos a hacerlo. Dale. No, mis hermanos. No podemos desviar la verdad. No podemos convertir la libertad en libertinaje. Por eso, mis hermanos, un poco de masa leudada, un poco, mis hermanos, del viejo hombre, un poco, mis hermanos, de las costumbres pasadas, un poco, mis hermanos, de esos pensamientos pasados, vendrá, mis hermanos, a deshacer todo lo que Dios ha hecho. Es por eso que el apóstol Pablo les encarecía y les decía, limpiados de la vieja levadura, límpiate, guárdate para el Señor. Ya no eres el mismo, ya tú cambiaste. ¿Por qué volver otra vez a ese yugo? ¿Por qué volver otra vez a esas tradiciones? Eso le estaba diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, a la iglesia de Galacia. ¿Por qué nuevamente tienes que volver a esos ritos? ¿Por qué nuevamente tienes? No, estad firmes en la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres, y no estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Cuando una persona vive en el pasado, se convierte en un yugo, mis hermanos. Hay gente que está viviendo todavía en el pasado. Hay gente que todavía practica cosas del viejo hombre. A su nombre. Es que son tradiciones, pastor, de mi familia. Son tradiciones que ya llevamos por mucho tiempo haciéndolas y las tenemos que seguir. Tenemos que mantener viva la tradición. Mantén vivo el fuego de Dios en tu vida.
Mentira del diablo, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber vivir en esa libertad en la que Dios nos ha hecho, mis hermanos. No volver otra vez. Dejar, mis hermanos, las cosas pasadas. Dejar las cosas antiguas. Dios ha hecho cosa nueva. Mira que Dios me ha dado muchos pasajes y muchas predicaciones con este mismo enfoque de que Dios, mis hermanos, quiere mantenernos en una vida nueva, en cosas nuevas. No porque te lo haya dicho sultanito, no porque te lo haya dicho tu tatarabuelo, no porque así lo practicaban tus antepasados, no. Ahora tú tienes que venir a vivir tu evangelio en lo que tú has creído, en lo que Dios te ha dado, en lo que tú estás fundamentado. Mira, mi hermano, yo no tengo por qué andar defendiendo como gato boca arriba algo en lo que yo estoy realmente fundamentado. A su nombre. No, si que Dios habla, habla. Yo creo que ya no se van a conectar, ¿verdad? El jueves, no, ya no me voy a conectar. Dios nos habla, mis hermanos, y Dios nos encarece, y Dios nos exhorta. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a manera de que el varón de Dios sea perfecto en todas las cosas. La única perfección la vamos a encontrar cuando tú leas la palabra de Dios. Entonces, ahora entendemos cómo es que el apóstol Pablo le decía a su pueblo: un poco de masa leudada te va a echar a perder toda la masa. Un poco, mis hermanos, de que tú dejes entrar en tu vida un resentimiento del pasado, un mal recuerdo del pasado. Es que yo me acuerdo. ¿Cuántos, mis hermanos, hemos pasado por esa situación? Que llega una persona y decimos: yo me acuerdo cuando no me diste ray, ahora yo no te doy ray. Me acuerdo que no me quisiste prestar. Entonces vivimos, mis hermanos, de cosas pasadas. Vienen cosas pasadas a nuestra mente, pero Dios, mis hermanos, nos dice: un poco del pasado te va a venir a dañar el presente. Esa ahorita la voy a escribir. Un poco del pasado te va a venir a arruinar el presente. Tenemos que vivir en lo presente de Dios, dejando, mis hermanos, rudimentos, dejando prácticas, dejando cosas que quizás tus antepasados o tus familiares practicaban o hacían. Pero ahora, mis hermanos, vivimos en una libertad. ¿Cuántos son libres para danzar? ¿Por qué Dios nos confronta, mis hermanos? Cuando tú vienes a la iglesia y empiezan los cantos de alabanza, viene ahí el grupo de alabanza, Chuy y todo, y empiezas a danzar, y tú empiezas a danzar y a expresar exteriormente lo que estás sintiendo interiormente. A ver si me expliqué. Por eso danzamos, por gratitud, por adoración, porque amamos a Dios. Pero ¿por qué hay poca gente que puede danzar? ¿Sí te has fijado en eso? Bueno, una de las cosas primeramente es por una vergüenza, pero cuando uno viene por gratitud a Dios, no le importa quién te mire. Tú vienes y le danzas al único que es digno. Pero ¿por qué hay gente que no puede danzar? ¿Por qué hay gente que no puede aplaudir? ¿Por qué hay gente que no puede levantar sus manos? ¿Por qué, mis hermanos? Porque todavía hay cosas que te impiden. Pero es que van a decir que soy bien hipócrita. Pues es que ¿cómo estás con tu hermano? Es que el pastor transmite y me van a ver que yo estoy ahí llorando, y allá en la casa me conocen quién soy. No me la voy a acabar allá, me van a empezar a decir: te vimos ahí, pero acá mira cómo eres. Es que es por eso, mis hermanos, que tenemos que dejar todas esas prácticas. Tenemos que venir, mis hermanos, sin doblez delante de Dios, íntegros. Por eso mucha gente que le alaba, le danza, le adora a Dios, porque viven en esa libertad.
Somos libres para danzar, somos libres para cantar, somos libres para correr, somos libres para traer esa bandera, somos libres para salir allá afuera. No me importe quién me mire, no me importe qué me digan, yo le alabo y le glorifico al Señor, porque yo vivo en una libertad que el mundo no me ha dado, que solamente Dios me lo ha dado. Que no te importe, mis hermanos, el qué dirán. A David no le importó lo que dijera su esposa. Él, mis hermanos, se gozaba delante de la presencia de Dios, porque él no tenía nada escondido, él no tenía doblez delante de Dios. Pero hoy, mis hermanos, es el momento para que nosotros empecemos a cerrar puertas que hemos abierto. Tú sabes que uno de los problemas que enfrentamos como cristianos y como hijos de Dios hoy en día, en esto que estamos pasando, es la ociosidad. ¿Cuántos han oído hablar de eso, mis hermanos? La ociosidad. Cuando estamos ahí en nuestra casa y no hacemos nada, que estamos ahí esperando que pase el tiempo, que estamos ahí solamente, que no podemos salir, que no podemos ir a la iglesia, que no puedes ir con Chanita, que no puedes ir con Manganito, que no puedes salir a la tienda, que estamos ahí encerraditos. Entonces empieza la ociosidad, empieza, mis hermanos, los pensamientos, y empiezas ahí a hacer cosas involuntarias. Quizás agarres la Biblia y la vuelvas a dejar donde estaba, y luego la vuelves a agarrar y la pones acá, y luego la abres y la cierras, y luego quieres orar y te da sueño, y luego otra vez quieres orar y te da hambre. O sea, empieza uno de los principales enemigos del cristiano, la ociosidad. Pero nosotros tenemos que cerrar puertas también a la ociosidad. Cierra esa puerta, mis hermanos. Mantente ocupado. Mantente sacando estudios, mantente leyendo la palabra, mantente, mis hermanos, orando, mantente con tu familia, disfruta tu familia. Quizás, mis hermanos, este tiempo nos está sirviendo para recapacitar en algo que no habíamos visto, mis hermanos, de disfrutar a nuestra familia. Pero ahora, mis hermanos, ustedes ahí en su recámara con su familia, usted puede decir, vamos a cambiarnos y vamos a la cocina todos juntos. Sí, vamos a la cocina todos, gloria a Dios. Y se van cambiaditos y se van a la cocina, ahí comen y luego otra vez comen y otra vez comen y pasas ahí un rato agradable con tu familia, y luego vamos a orar y vamos a abrir la Biblia y empiezas, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la ociosidad es verdadera. Y si estás ahí pensando cosas que no, y empiezas, y ahorita el Facebook, mis hermanos, a todo lo que da, ya hasta nos salió callo en la mano, en el dedo. Pero hay que cerrar puertas, mis hermanos. Esto yo te lo digo no para evidenciar ni hacerte sentir mal, sino para que recapacitemos y cerremos la puerta a un poco del pasado. Un poco de masa leudada, un poco de masa echada a perder, un poco de masa fermentada, te vendrá a echar a perder todo. Por mínimo que sea, mis hermanos, nosotros tenemos que guardarnos en santidad. Nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. Nosotros tenemos que guardar nuestra vida delante de Dios. Ahorita, hoy en día, mis hermanos, la tecnología, y no quiero profundizar mucho en esto porque quizás me vayas a odiar, pero hoy la tecnología, mis hermanos, está jugando un papel muy importante en nuestra vida, porque ahora todo lo queremos hacer desde la casa, porque como no podemos salir, y empezamos a descubrir cosas que no habíamos descubierto. Por ejemplo, ahora somos expertos en todo esto, mis hermanos, de las transmisiones. Ahora somos expertos, ahora ya nos hicimos expertos en poner computadoras y los teléfonos y todo eso también en un momento, mis hermanos, nos puede traer una distracción. Amén, mis hermanos. Por eso tenemos que guardar esa línea, por eso tenemos que venir a Jesucristo,
Por eso tenemos que reconocer que todo es por Él, en Él y para Él. Porque la ociosidad, porque el enemigo, porque abrimos puertas. Tenemos que cerrar toda puerta al enemigo. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. No podemos darle lugar al diablo en nuestra vida, mis hermanos. ¿Cómo tú le das lugar al diablo? Por pensamiento, por un mal pensamiento, por un rencor, por un sentimiento. Algo, mis hermanos, que puedas abrirle al enemigo y tú le das el lugar, y recuerda que él no va a venir a platicar, él viene a robar, a matar y a destruir. Es por eso que es muy importante, mis hermanos, que nosotros nos guardemos, como dice la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 12, te lo voy a leer, con esto voy a terminar. ¿Cuántos han sido bendecidos? Póngamele ahí un amén, mis hermanos, porque siento como que a su nombre. Es palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, Romanos capítulo 12, versículo 1. Amén. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. 1. Tenemos que presentar nuestro cuerpo. Amén, mis hermanos. En sacrificio vivo, santo. ¿Qué es santo? No que te van a canonizar o vas a andar en una nube, no. Apartarte, consagrarte, cuidarte. Yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, amén, agradable a Dios. Eso es lo que le agrada a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice la Escritura en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.